relacionados con el ámbito de pensamiento, bueno, cercanos a la neurología, varios ejemplos, que los especialistas estudian el comportamiento humano, es decir, de las personas, y nuestros sentimientos, nuestras emociones y cómo nos vamos adaptando a nuestro propio entorno individual, primeramente, y más tarde colectivamente. La neuropsiquiatría es la rama de la medicina que se ocupa de los trastornos mentales atribuibles a enfermedades del sistema nervioso. Precedió a las actuales disciplinas de psiquiatría y neurología en la medida que los psiquiatras y neurólogos tenían formación común. Es decir, que la neuropsiquiatría al final es una rama de la medicina que se ocupa de los trastornos mentales atribuibles a enfermedades mentales del propio sistema nervioso y que este tipo de concepto era, bueno, el predecesor de otras materias o disciplinas como la psiquiatría y la neurología, que fueron los principales conceptos que llevaron a cabo el estudio del comportamiento y también de cómo se comporta, bueno, pues cómo actuamos nosotros con un estudio de la neurología, pues en el ámbito del cerebro. Y muchos de los psiquiatras y neurólogos aplicaron en su momento el término, el concepto de neuropsiquiatría, hasta que ya aparecieron la división que se realizó por un lado los psiquiatras y por otro los neurólogos con el objetivo de que ambos tienen relación porque son doctores y médicos que llevan a cabo, bueno, pues cuando hay problemas, los especialistas te envían medicamentos para que tengas una vida pues lo más posible, de la mejor manera para poder tener pues, felicidad o ser feliz. La neurofisiología es la disciplina de la fisiología que estudia el funcionamiento eléctrico y bioeléctrico del sistema nervioso central, periférico y autónomo y se utiliza para diagnosticar y tratar diversas afecciones neurológicas mediante técnicas como la electroencefalografía, que voy a definirla, la EEG, la electromiografía, que es la EMG, y los potenciales evocados. Y hay que decir que la neurofisiología también abarca de mecanismos celulares y moleculares hasta procesos complejos como los que afectan al final al propio comportamiento humano. Es decir, que al final la neurofisiología es la disciplina de la fisiología que estudia el funcionamiento eléctrico y bioeléctrico del sistema nervioso central, periférico y autónomo, y el objetivo de este concepto o de los especialistas es diagnosticar y tratar diversas afecciones neurológicas mediante las técnicas de la electroencefalografía, la electromiografía y también los potenciales evocados. Y la neurofisiología se puede encargar de lo más diminuto y específico, es decir, algo que es muy sencillo, pues mecanismos cerebrales, moleculares, a algo ya que sería mucho más complejo, que sería el comportamiento de todos esos procesos que son más complejos a cómo afectan nuestro propio comportamiento. Es decir, que como la neurofisiología se encarga de entender lo específico, lo más sencillo, por decir, porque en realidad tampoco es que sea tan fácil para muchos de los especialistas a veces explicar, y incluso ellos mismos lo intentan explicar y a veces las personas de a pie creemos que lo que dicen no es lo correcto y hay que decir que siempre hay que escuchar a un propio especialista porque los especialistas en cualquier ámbito y sobre todo más en el ámbito de la psicología, de la psiquiatría o del propio psicoanálisis son los encargados de cómo nos comportamos y esas herramientas que utilizan para que podamos tener una vida por lo más sencilla posible y podamos pues, vivir de la mejor manera posible. La neuropedagogía es una disciplina interdisciplinaria que une la neurociencia, la psicología y la pedagogía para comprender cómo funciona el cerebro en el proceso de aprendizaje y aplicar este conocimiento para diseñar estrategias educativas más efectivas y personalizadas. Su objetivo es mejorar la enseñanza a través de métodos que respeten los ritmos individuales y tengan en cuenta la influencia de las emociones y la motivación. ¿De qué se encarga al final la neuropedagogía? Pues es una disciplina interdisciplinaria que une tres materias o disciplinas importantes: la neurociencia, la psicología y la pedagogía, para comprender cómo funciona el cerebro en el proceso de aprendizaje y aplicar este conocimiento para diseñar estrategias educativas más efectivas y personalizadas con el objetivo de pues, que tengan los propios alumnos una serie de técnicas por parte de los especialistas. Porque luego el objetivo al final de este concepto es mejorar la enseñanza a través de métodos que respeten los ritmos individuales y tengan en cuenta la influencia de las emociones y la motivación
con el objetivo de comprender de que cómo o cada alumno, cada persona actúa de una manera y entonces esa persona hay que intentarla animarla o darle una serie de pautas para que pueda ir mejorando en su aprendizaje y que tenga una serie de motivaciones y emociones como sentimientos con el objetivo de, bueno, pues que tenga pues la mayor felicidad posible. Y como cada persona es un mundo, pues a veces también es muy complejo para muchos de los especialistas y esto lo digo yo sin exterior, a veces los especialistas hasta hacen eh, grandes resoluciones que ayudan a que esas personas puedan tener una vida pues, lo más digna posible y feliz posible. Los neurotransmisores son sustancias químicas producidas por las neuronas que transmiten señales a otras neuronas a través de la sinapsis, facilitando la comunicación dentro del sistema nervioso. Estos mensajeros químicos son cruciales para regular las funciones cerebrales como el pensamiento, las emociones, el movimiento y la memoria. Un desequilibrio en sus niveles puede provocar diversas enfermedades neurológicas y mentales. Claro, ¿qué son los neurotransmisores? Que son sustancias químicas producidas por las neuronas que transmiten señales a otras neuronas a través de de la sinapsis, que le voy a explicar ahora lo que es, bueno, voy a definir el término sinapsis. Y esto es lo que facilita al final la comunicación dentro del sistema nervioso, porque claro, los neurotransmisores que tenemos en el cerebro son sustancias químicas que transmiten señales entre sí. Si una de ellas falla o empiezan a fallar varias, empiezan a haber los desequilibrios y problemas mentales que podemos tener las personas. ¿Por qué es crucial este tipo de concepto? Porque todos estos mensajeros químicos son cruciales para regular las funciones cerebrales. Por un lado, el pensamiento. Nosotros cuando hablamos, tenemos una ideología y intentamos ser lo más objetivo posible. Se intenta, pero difícilmente el ser humano no es objetivo. Es subjetivo, tiene un pensamiento subjetivo. Luego cada uno tenemos una serie de emociones. Luego, pues también, por ejemplo, los movimientos que realizamos son señales de los neurotransmisores. Cuando movemos la mano, bueno, o corremos, o hacemos deporte, son de ahí, de ese concepto de los neurotransmisores. Y la memoria. Pero vamos, que es al final, que son las transmisiones, al final, la manera de entender, por ejemplo, la radio y la televisión tiene una serie de transmisiones, ¿no? Pero claro, las neurotransmisiones es otra cosa, son algo ya más específico del ser humano, que es un estudio en el cual todo eso es crucial para tener un funcionamiento lo más acorde posible en torno al cerebro. Si uno de esos conceptos falla, ya sea el pensamiento, las emociones, el movimiento, la memoria, ya eso puede provocar enfermedades neurológicas y mentales, e incluso bueno, pues, que la persona pues, pueda tener muchos problemas en el futuro para desarrollar. Que normalmente esto cuando vas siendo más mayor vas perdiendo memoria o, bueno, concepto no memoria y vas pues, eso, teniendo aún más problemas, pero que no tiene que ser porque sea una persona más anciana, puede ser también un problema a lo mejor de cualquier persona joven o adulta. Y la sinapsis, conexión entre el axón de una neurona y la dendrita de otra cercana mediante neurotransmisores. La sinapsis es lo que conecta la neurona y la dendrita para realizar, bueno, otra, pues, para realizar al final los neurotransmisores, que son al final, que son los neurotransmisores, son aquellos que llevan a cabo células que hay en el cerebro que se transmiten entre sí para realizar movimientos, pensamiento, habla, emociones, memoria, con el objetivo de tener un equilibrio lo más justo y bueno, un equilibrio lo más justo posible en ese ámbito del estudio del cerebro. Si falla alguna de ellas es cuando ya empiezan a producirse una serie de enfermedades mentales y neurológicas en las personas. La neurociencia es el estudio científico del sistema nervioso, abarcando el cerebro, la médula espinal y las redes de neuronas. Su objetivo es comprender el funcionamiento de estas estructuras y cómo dar lugar a funciones como el pensamiento, las emociones, la conducta y los procesos corporales básicos. Esta disciplina interdisciplinaria investiga desde moléculas como los neurotransmisores, que son los que transmiten los movimientos, el pensamiento, el habla, la memoria, hasta el comportamiento humano complejo, es decir, que la neurociencia al final lo que se encarga es el estudio científico de todo el sistema nervioso que abarca pues, el órgano, o sea, bueno, lo que es, son las principales formas del sistema nervioso, que es por un lado el cerebro, la médula espinal y la red de neuronas. El objetivo al final de la neurociencia lo que intenta es comprender el funcionamiento de todo este tipo de estructuras que dan lugar a esas funciones en torno al pensamiento por un lado, a las emociones, la conducta y los procesos corporales básicos. Esta disciplina interdisciplinaria
Investiga desde las moléculas como los neurotransmisores, que es algo muy sencillo y menos complejo, hasta incluso un comportamiento humano complejo en el cual se realiza cómo se comporta, qué emociones tiene, por qué habla de esa manera, por qué le cuesta a lo mejor tener relaciones sociales y de otro tipo, por ejemplo. Bueno, pues eso los propios especialistas lo realizan y lo van investigando y dan pautas para que los pacientes se sientan, pues, o vayan mejorando en su día a día. El estudio de la actividad bioeléctrica analiza cómo las neuronas se comunican entre sí a través de los impulsos eléctricos, que sean potenciales de acción, y señales químicas, neurotransmisores. Es decir, que el estudio de la actividad bioeléctrica es casi cómo las neuronas se van comunicando entre sí a través de los impulsos eléctricos, sean potenciales de acción, y luego a través de las señales químicas, que es lo que he hablado de yo en la propia diapositiva, que he hablado de los neurotransmisores, que son aquellos que se unen entre sí para entender y cómo se va moviendo el movimiento, el pensamiento, el habla, las emociones, la memoria, todo ello, y lo que realiza el propio estudio de la actividad bioeléctrica. Luego la electroencefalografía, que es la EEG, registra la actividad eléctrica del cerebro. Se usa para detectar y evaluar la epilepsia. En realidad, la electroencefalografía lo que registra es la actividad eléctrica del cerebro, cómo está moviéndose. Y luego incluso lo que hace este tipo de pruebas es detectar y evaluar la epilepsia, si las tienen las personas. También la electromiografía mide la actividad eléctrica de los músculos y los nervios que los controlan. Electromiografía lo que se encarga es de ver cómo es la actividad eléctrica en torno a los músculos y los nervios que los controlan. Los potenciales evocados evalúan las vías sensoriales, como la visual, auditiva o somatosensorial, midiendo cómo el cerebro responde a los estímulos externos. Es decir, ¿qué son los potenciales evocados? Todo lo que viene de fuera, pues ya sea lo visual, la auditiva, también la somatosensorial, y a partir de ahí es como nosotros recibimos en nuestro cerebro y nosotros actuamos. La polisomnografía se utiliza para estudiar el sueño y diagnosticar trastornos relacionados. La polisomnografía lo que se encarga es del estudio del sueño por un lado y el diagnóstico de todos los trastornos relacionados que tengan las personas, o ese tipo, o cualquier paciente. La estimulación magnética transcraneal, una técnica que puede ser diagnosticada o terapéutica, dependiendo cómo se entienda. Una de la estimulación magnética transcraneal o se realiza a través de pruebas, de diagnósticos o a través de terapias psicológicas, psiquiátricas. La neurociencia cognitiva estudia las bases cerebrales de los procesos psicológicos como la memoria, la atención y el lenguaje. ¿De qué se encarga de estudiar la neurociencia cognitiva? De las bases cerebrales del proceso psicológico. ¿Cuáles son? Memoria, atención y lenguaje. La neurociencia molecular se enfoca en el nivel más básico, estudiando las moléculas, como los neurotransmisores, que permiten la comunicación entre neuronas. ¿Qué se encargan los neurotransmisores? De comunicarse entre sí a través de las neuronas. Si tú mueves el brazo es porque hay un movimiento por parte de las neuronas que se encuentran en el sistema nervioso. La neurociencia de sistemas analiza cómo funcionan los circuitos neuronales para producir comportamientos específicos. La neurociencia del sistema lo que se encarga es de analizar los circuitos que hay en el cerebro y todo el sistema nervioso de todas las neuronas para ver cómo nos comportamos. Y la neurociencia computacional utiliza modelos matemáticos para entender cómo el cerebro bueno, procesa la información. ¿Qué es la neurociencia computacional? Son una serie de modelos que utilizan matemáticos para entender cómo nosotros, o sobre todo el cerebro de cada persona, va procesando ese tipo de información. Si tú, por ejemplo, dices cosas interesantes, la gente te puede escuchar. Es verdad que la historia pues hoy cuesta, pero bueno, me refiero en otros ámbitos. Si tú, por ejemplo, narras bien, explicas bien o tienes sentimientos hacia otra persona, pues eso, si tú le dices cosas pues, a lo mejor bonitas a una persona que te pues, relaciona por esa manera de entenderla y te gusta esa persona, pues normalmente ella sí que va a estar más atenta y va a escucharte lo que dices. Entonces, de esa manera, la neurociencia computacional es cómo esos modelos matemáticos se estudian y cómo el cerebro va procesando todo ese tipo de información de lo que digas. Dependiendo de lo que digas, pues puede ser de una manera, de otra, y cómo incluso eso se va intentando explicar, pues en torno, por ejemplo, al amor, a las amistades, a lo individual, que primeramente siempre se empieza desde lo más básico, que sería el ámbito individual de cada persona, y luego ya lo que he dicho del amor, la colectividad, que serían las amistades, lo social, o las relaciones sociales,
Y a partir de ahí, la neurociencia computacional se encarga de eso, de cómo todos esos procesos van matemáticamente para entender cómo el cerebro reacciona a ese tipo o a cualquier información. Jimmy Cobbs fue pastor pentecostal estadounidense de Kentucky. Apareció en el reality show de National Geographic Channel, que bueno, se denominó Snake Salvation, que documentaba la vida de quienes practicaban la manipulación de serpientes. Murió en casa tras ser mordido por una serpiente de cascabel durante un servicio religioso. Un hombre que llevó a cabo, bueno, aparte de que bueno, fue pastor pentecostal estadounidense de Kentucky, él realizó o apareció en el reality, más que realizó, apareció en el reality de Snake Salvation, que fue un programa que estuvo pues, en uno de los programas más conocidos en el ámbito de como es National Geographic Channel, que es de los más conocidos, pues lo relaciona también con programas de historia, de bueno, National Geographic, de ahí de otro tipo de programas que están relacionados también con el ámbito del estudio de la naturaleza y de otras maneras de entender, como por ejemplo la naturaleza y la historia, ¿qué sería? Pues por ejemplo hablar desde la prehistoria hasta la historia, la literatura, bueno, la literatura, la filosofía y el arte. Es verdad que él documentaba la vida de quienes practicaban la manipulación de serpientes, es decir, él era como el presentador y hablaba con gente que manipulaba este tipo de serpientes venenosas, sobre todo, bueno, pues hay muchas en América y más también más en Estados Unidos que en el ámbito europeo y en España, por ejemplo. Y bueno, pues murió tras ser mordido por una serpiente de cascabel durante un servicio religioso porque, bueno, está relacionado con el mundo de la religión en Estados Unidos. Jaime Colson fue pintor dominicano, perteneciente al periodo de las vanguardias en el arte nacional. Considerado uno de los primeros artistas del país en romper con la academia y sus normas establecidas, impulsando una renovación profunda en el lenguaje artístico dominicano. Artista. En República Dominicana, muy conocido en el ámbito de todo lo que es América del Sur, que perteneció al periodo de las vanguardias en el arte nacional, porque prácticamente es el periodo en el cual él se desarrolló, porque es el siglo XX, y se le consideró como uno de los primeros artistas que rompió directamente con la academia y sus normas establecidas, porque él llevó a cabo bueno, un impulso en torno a una renovación que fue aún más profunda dentro del propio ámbito artístico de República Dominicana o del arte dominicano. Y bueno, pues él, para resumirlo, fue uno de los pintores que pertenecía a las vanguardias dentro del arte nacional de su país, que se consideró como uno de los primeros artistas que rompió directamente con las técnicas de la propia academia y las normas establecidas que venían de la propia cultura y arte dominicano, y que él impulsó una renovación en su lenguaje artístico que fue muy profunda con el objetivo de modernizarse y modernizar pues, una forma artística en su forma de pensar, en su pensamiento. Porque al final el arte, como la literatura, la historia y la filosofía y otro tipo de formas dentro de las ciencias sociales o las materias y disciplinas de las ciencias sociales tienen su propia estructura. Ser historiador también quiere decir que puedes tener un pensamiento tuyo propio. Es verdad que la historia se relaciona más con el contar desde la prehistoria hasta lo que ha sucedido en el día de ayer. Y hasta eso sería el ámbito de un historiador o historiadora, en la filosofía es el pensamiento, preguntas, como de otra gente que se encarga también del periodismo, que es la información, para que los ciudadanos puedan entenderlo lo más sencillo posible. Así que con ello finalizo y comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el ámbito de varios conceptos y dos ejemplos en América, como Estados Unidos y Hispanoamérica, América del Sur, darle a like, suscribiros, poner comentarios, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.